Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras y compañeros. Y tengo un retorno malo, ahora sí. Como todos los martes a esta hora estamos con un programa de educación popular llamada La Revolución en América Latina y el Caribe entre 1810 y 2025. Y hoy ya estamos en el 8º capítulo, que es una continuación de la semana pasada, en la cual en el día de hoy se van a ver las revoluciones populares en México y otros países. Así que comenzamos con el programa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Me pilló limpiando el escritorio que se cayó un poco de jugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, José. Estamos bien, con harto frío, pero bien, ¿ya? Y hace mucho frío. Yo estoy con las manos enguantadas incluso. No, tengo las manos limpias. Yo tengo las manos enguantadas. Ah, usted tiene las manos enguantadas. Yo tengo las manos negras. Ya. Bueno, como toda la semana voy a hacer el resumen de lo que fue la clase pasada. Y partimos con lo siguiente, decía. Las revoluciones nacional populares son revoluciones que funden sus características esenciales, fundamentalmente centrales en la historia de América Latina. Estas revoluciones son propias de América Latina. Las revoluciones nacional populares son distintas a lo que las conceptualizaciones que el pensamiento crítico marxista plantea respecto a que primero debían generarse una revolución democrática burguesa antes de llegar a una revolución socialista. Las revoluciones democrático-burguesas son aquellas que hace la burguesía para fundamentalmente instalar la democracia, por lo que las primeras organizaciones políticas marxistas que existieron en América Latina buscaron de alguna manera llevar a cabo este tipo de revolución, como previa a la revolución socialista. Pero en América Latina el capitalismo fue tardío. No hubo una burguesía como la concebían en Europa. El concepto de revolución nacional popular no estaba dentro de las reflexiones teóricas de los pensadores que a partir de 1848 se hacía de la revolución social. La revolución nacional popular tiene tres conceptos fundamentales que ya su nombre lo dice. Primero, el concepto de revolución, segundo, el concepto de nacional y tercero, el concepto de popular. Esta revolución origina una transformación política, pero con muchos elementos sociales y económicos, aunque no es una transformación radical, ya que no va a lograr transformar el modo de producción existente en una sociedad para instalar otro modelo, sino que va a ser una revolución dentro del modo de producción que va a seguir manteniendo el carácter de capitalista. Las revoluciones nacionales populares se realizan al interior de formaciones sociales capitalistas, en la cual se producen cambios significativos en la configuración del Estado como de la estructura social política, pero sobre todo de la participación política del pueblo. América Latina y el Caribe, cuando inician su proceso de independencia a partir de 1791, no solo dan inicio a la constitución de estados, de la confirmación de nación, de la configuración de un régimen político, y todo esto implica un proceso de modernización. La América Latina y el Caribe, que se va a emancipar entre el siglo XVIII y el siglo XIX, no rompe con esa modernidad barroca hacia formas más modernas, y el proyecto político oligárquico del siglo XIX va a intentar iniciar un proceso de modernización de las formaciones sociales latinoamericanas que tienen que ver con esta situación. Es decir, comenzar un lento proceso de llevar a la sociedad latinoamericana hacia la modernidad económica, la modernidad política. Esta última se identifica con la ampliación de la democracia, situación que las oligarquías dominantes habían pospuesto. El otro elemento que la oligarquía definió fue el de un modelo de desarrollo económico y social que impulsan a las sociedades a adquirir los elementos de la modernidad que se vivían en Europa y Estados Unidos.
La modernidad en el siglo XIX se da en las grandes ciudades. Por lo tanto, el proyecto oligárquico es el primer proyecto de modernización y búsqueda de la modernidad que se desarrolla en América Latina. Las revoluciones nacional populares tienen que ver con las transformaciones socioeconómicas y socioculturales que se van a producir en América Latina a partir de mediados del siglo XIX. Durante los 40 años posteriores, esta situación va a ir cuajando una serie de fenómenos que no estaban presentes en 1810 o 1830. Acá tenemos una transformación producida por el proceso de modernización que la propia oligarquía había desarrollado internamente. Este proceso de modernización va a llevar a ir desarrollando e instalando, ampliando y consolidando elementos propios de un régimen capitalista. Esto llevó a nuevas formas de las relaciones sociales de producción, el surgimiento de nuevas relaciones sociales salariales, surge el sujeto trabajador moderno, el obrero, el cual se relaciona con el dueño del medio de producción a través del salario. Además, comienza el proceso exportador de minerales y de producción agrícola, empiezan a crearse industrias manufactureras, etc. Con la modernización crece la burocracia estatal, crece el área de la educación, esencialmente para los estratos medios. Esto va a producir una migración de trabajadores del campo a la ciudad o hacia la minería. La modernidad también trajo ideas políticas nuevas. La influencia de las ideas de los europeos sobre los latinoamericanos y caribeños es muy significativa. Las redes que se formaban constituían elementos de ir cambiando la forma de pensar y por lo tanto se estaba dando un proceso de acciones colectivas, de agrupaciones de elementos sociales que demandaban al interior de esas sociedades. Participación política, ampliación en la participación social, conformación de regímenes políticos más liberales, de amplitud y participación de la soberanía popular. Eventos como la Comuna de París tuvo repercusiones en los nuevos grupos sociales que emergían en América Latina, lo que hacía que se manifestaran en la búsqueda de nuevas formas de participación. Pero estas formas de participación estaban bloqueadas para los sectores populares y algunos sectores medios de la población, ya que el predominio de formas dictatoriales ligadas a la oligarquía era lo que predominaba. Por ejemplo, en México, Porfirio Díaz estuvo en el poder por más de 30 años. Si bien es cierto, apoyaron la modernización, estas dictaduras siempre estuvieron en contra de los sectores populares. Pero también había países latinoamericanos donde existían democracias oligárquicas, de élite, en la cual la transferencia del poder se hacía mediante mecanismos electorales con una base electoral reducida, en la cual solo participaban los notables, con exclusión de la gran mayoría de la sociedad, generalmente los sectores medios y populares. Para realizar una revolución nacional popular, el elemento central es que todos los estratos sociales se sientan parte de esa nación y que van a participar en ese acto revolucionario, que van a tener la condición de demandar, de exigir, de imponer, de establecer al interior de la nación un nuevo régimen político que le permita a todos participar del proceso de dirigir la sociedad. Hay que tener claro que estas revoluciones nacionales populares no significaron un proceso de democratización. Las revoluciones nacionales populares van a constituir un proceso de una nueva forma de Estado, el que va a asumir la representación de toda la nación y no solo de la representación de la oligarquía. Las revoluciones nacionales populares van a ser antioligárquicas, pero tremendamente autoritarias. Las revoluciones nacionales populares tienen como elemento que en cuya dirección política existan líderes carismáticos, de una relación de carácter clientelar con los sectores populares y con los sectores medios. El líder es el vocero, es el que se dirige a las masas populares, el que entrega prebendas, el que representa a los sectores populares y a la vez a los estratos populares, y a la vez los estratos populares tendrán una conexión con el líder de abajo hacia arriba. La Revolución Nacional Popular en México en 1910
es en contra de un dictador, Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana de 1910 tiene un componente popular importante, que son los campesinos, y cuyo levantamiento se produce en Morelia, liderado por Emiliano Zapata con el Plan de Iguala. Este plan, el de Iguala, es una demanda que exigía tierra y libertad. Esta consigna es la expresión de 100 años en la cual la oligarquía terrateniente fue ampliando las hectáreas de sus haciendas a medida que se iba dando el proceso de modernización. El grito de libertad de los sectores populares es idéntico al grito de libertad del cura Hidalgo de 100 años atrás. La Revolución Nacional Popular Mexicana es una revolución popular, es una revolución de los de abajo, es una revolución que estalla para hacer posible la libertad y la entrega de tierra. Pero esta revolución también la van a protagonizar otros sectores populares, los obreros, los trabajadores, las capas medias urbanas, conjuntamente con grupos ideologizados, liberales, democratizadores del espacio urbano. La Revolución Mexicana es agraria y a la vez urbana. Hasta ahí llega, compañero. Muy bien, compañero. Me parece excelente, como todas las veces, el resumen que usted realiza. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy día, centrándonos fundamentalmente en algo que ya se ha dicho, y por esa razón tengo acá la foto de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, cuando tuvieron la oportunidad de llegar al Palacio de Gobierno en México, y Zapata, que era el principal líder agrario, campesino, representante de los sectores populares, en ese sentido, no se sienta aquí en la silla del águila, sino que quien se sienta en la silla del poder es Pancho Villa. Y esta foto de un famoso fotógrafo mexicano de comienzo del siglo XX es muy significativa porque revela una de las cuestiones más significativas de la Revolución Mexicana, que tiende a poner en duda el carácter moderno de ella. ¿Por qué? Porque el principal líder, que era Zapata, yo diría que Villa fue un importante revolucionario, fue una persona que lideró los ejércitos del norte, que lideró los ejércitos muchas veces conformados por campesinos pobres y mercenarios que participaron activamente en el levantamiento y en la revolución, pero no era necesariamente el líder que pudiera proyectar la revolución hacia un proyecto social y político específico. Era importante, él tenía ciertas concepciones de lo que debía ser la sociedad, pero eran más bien acotadas, bastante reducidas y básicas, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo ocurría, y este es el tema, lo mismo ocurría con Zapata. Zapata representa, ¿cierto?, todo lo que algunos analistas de la Revolución Mexicana han sostenido como la base comunitaria, la tradición comunitaria de los pueblos mexicanos, tanto ya sea de los sectores bajos, de las nuevas formaciones y de la nueva sociedad que emerge con la llegada de los españoles, como también del sentido comunitario de los pueblos originarios, ¿no? de la forma más premoderna, por llamarlo de alguna forma, sino que no representa tampoco un salto hacia la modernidad. Y en ese sentido son dos hombres que rechazan con su acción el poder. No toman el poder. Es una revolución que hasta ese momento, triunfante, habían logrado derrotar no solo a los enemigos directos, como era el porfiriato, sino también a los enemigos
de Madero y de otros que habían surgido, pero ellos no son dirigentes que tomen el poder. No toman el poder. El no tomar el poder significó, desde mi interpretación, que dejan un vacío y que dejan incapacitado, comillas, incapacitado, sin posibilidades en ese sentido, a que los sectores populares, ya sea campesinos o no campesinos, agrarios, indígenas, populares, urbanos, proletarios, etcétera, pudieran tomar la dirección del Estado. Tomar la dirección del Estado. Es decir, no tienen una concepción del poder. Ese es un elemento central. No hay una concepción del poder de Zapata para poder conducir desde un nuevo estado o del mismo estado existente el proceso revolucionario. Es decir, ellos se van, abandonan Ciudad de México, se retiran de Ciudad de México, ya uno hacia el norte, el otro hacia el sur, hacia Morelos. Es decir, dejan abierta la posibilidad de que la revolución que habían encomendado, que habían levantado, que habían propiciado con su actitud, quede vacante. Quede vacante en la dirección para que la asuman otros. ¿Y que la van a asumir? Justamente la van a asumir los hombres del espacio institucional moderno. Esa es la contradicción fundamental, desde mi punto de vista, de la Revolución Mexicana, es esta renuncia, esta forma de operar de Zapata, de no asumir la dirección. Es decir, para ello, la revolución tenía que resolverse de manera que el plan, José dijo iguala, pero es el concepto correcto, es el plan de Ayala, se llevara a cabo. El plan de Ayala, que había sido elaborado en 1911 por el cuerpo de apoyo de los generales, de los coroneles, de los mayores que componían la comandancia de Zapata, era el plan sagrado al cual defendían a muerte, y en ese plan se reconoce al poder y al gobierno y a la autoridad de Francisco Madero. Este es el punto contradictorio. Acá hay una cesión, si pudiéramos decirlo de esta forma, una cesión de el poder que yo he acumulado, que yo tengo, que puedo manifestar, el poder que yo puedo hacer presente en un momento determinado, lo hago, lo cedo, lo entrego a otro. Lo entrego a Madero. Y esa es la suerte de que la revolución popular, como yo he dicho siempre que hay dos revoluciones en una, la revolución popular tenga que entrar, ¿cierto?, en una suerte de conciliación, en una suerte de acuerdo, de alianza con estos sectores urbanos, ya sea populares urbanos o sectores de la clase alta, igualmente urbana, incluso de hacendados. Tanto
Madero como posteriormente Carranza son dos hombres que pertenecen a los grupos hacendales, es decir, pertenecen a la vieja estructura de poder mexicana, a la estructura de dominación mexicana. Eso es una situación que hace que la Revolución Mexicana, por lo menos la Revolución Popular Mexicana, entre en un callejón a partir de 1914, 1915, en adelante, hasta la dictación de la Constitución política de 1917, que va a consagrar numerosos derechos sociales, derechos políticos, derechos civiles, como también cuestiones económicas importantes, entre en una situación de conducción institucional y no necesariamente popular desde abajo, como se había producido en su primer momento. Y posteriormente de la dictación de la Constitución de 1917 y los años venideros, los 13 años posteriores hasta 1930, la situación siguiera siendo una disputa entre distintos actores de la estructura de poder superior de la sociedad, sin mayor participación de los sectores populares campesinos, que esperaban que otros llevaran a cabo lo que se había establecido, que era, ¿cierto?, devolver las tierras que habían sido usurpadas, expropiadas, tomadas, confiscadas por los grandes terratenientes en el periodo de la modernización del porfiriato. Entonces, eso es interesante porque es interesante esto lo que estoy señalando, porque eso demuestra también los límites que tienen las revoluciones nacional populares. Eso también marca que no son revoluciones que buscan provocar una gran transformación o la transformación social y política de las sociedades. Son más bien revoluciones que similares a las revoluciones de independencia, son revoluciones limitadas. Son revoluciones que tienen ciertas fronteras que no van a ser cruzadas, que no van a alterar mayormente, ¿cierto?, lo existente en tanto estructura de poder. Hay muchas cosas que la Revolución Mexicana va a transformar, que va a provocar cambios muy significativos, muy importantes para el desarrollo del México contemporáneo, digamos, el México que se inicia después de la consolidación de este proceso revolucionario a partir de 1930 en adelante. Van a ser 70 años o más hasta la llegada de los gobiernos neoliberales, que van a frenar o van a comenzar a modificar aquello que la revolución de 1910 a 1930 había provocado en México. Por esa razón, tengan ustedes presente que actualmente, o con el gobierno de López Obrador, ¿cierto?, del sexenio que acaba de terminar en México, López Obrador, el presidente, había declarado cuando asume el gobierno que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, va a poner en marcha la cuarta transformación. Y esa cuarta transformación quiere recuperar, y así lo dicen, lo que es el nacionalismo revolucionario, lo que es el impulso revolucionario de los años 30, 40 y 50, que es recuperar nuevamente esta idea de que es la nación mexicana
y sus distintos grupos sociales los que ponen en marcha un proceso de cambio en función de los intereses, en función de los intereses internos de las grandes mayorías y no necesariamente de aquellos que controlan y tienen el dominio del capital. ¿Ah? En ese sentido, la cuarta transformación. ¿Ah? Entonces, es muy interesante. La tercera transformación, sin duda, es la Revolución Mexicana. ¿Ah? Entonces, en ese aspecto. Ahora, vamos a un elemento de génesis, del inicio, del comienzo. La gran contradicción que se había desarrollado a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, del momento en que se va a conmemorar los 100 años de la supuesta independencia nacional, estaba, cierto, en una idea. Quiero que pongan atención en este punto, en que se impulsa un proceso de modernización. ¿Qué es el proceso de modernización del porfiriato? Que es un proceso oligárquico. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención en este punto? Quiero llamar la atención que un proceso de modernización también va a provocar fracturas, va a provocar grietas, va a provocar una serie de quiebres y de modificaciones de la forma como la estructura social y económica y la estructura del poder se había mantenido hasta ese instante. Si bien es cierto, la modernización oligárquica es en beneficio propio de las élites modernas, incluso a este periodo se le conoce como el periodo de los científicos, porque hay todo un desarrollo de las ideas positivistas, de las ideas modernas, para ir modernizando México en todos los aspectos. Estas van quebrando hacia adentro van quebrando una serie de formas de relaciones que se han dado, ¿no? Por ejemplo, el liberalismo va quebrando, que los científicos son evidentemente liberales, van quebrando la relación religiosa. La religión se ve fracturada. La laicización de la sociedad va provocando quiebres con la Iglesia Católica. La religiosidad mexicana es profunda. La presencia de la Iglesia a través de la Virgen de Guadalupe es un hecho muy significativo, muy presente en lo que es la religión popular mexicana. Por lo tanto, se van quebrando. La idea de que la razón tiene que ir cambiando las creencias y una serie de elementos de esa naturaleza van provocando en la modernización quiebre hacia abajo y van quebrando las situaciones de los sectores populares. Pero también hay un elemento que es interesante llamar la atención, porque esto también lo vamos a encontrar en otros países de América Latina. El hecho de que se busca la modernización y que esta modernización vaya cayendo como cascada hacia abajo en la estructura social, pero siempre está contenida porque hay siempre un temor. El temor de que la modernización vaya llegando a sectores sociales que vayan a su vez asumiendo esa modernización y al asumir esa modernización vayan, comillas, despertando, vayan adquiriendo una conciencia política, vayan adquiriendo una conciencia social que les permita como ir cuestionando el sitio y el lugar que ellos ocupan dentro de la estructura social. Entonces, eso también
es un elemento contradictorio porque los sectores oligárquicos que entregaban estos elementos, que comenzaban a esparramarse, por decirlo de esta forma, al interior de la sociedad, tenía que tener el cuidado de que no provocara en esos sujetos elementos de subversión, de alteración, de búsqueda, de ruptura que habían sido mantenidas durante largas décadas o durante siglos, 4 o 3 siglos en el caso mexicano. Pero eso también, como digo, lo encontramos en otros países. En otros países como, por ejemplo, en el segundo país donde se va, o en el tercer país donde se va a dar una revolución de los no proletarios, pero una revolución desde abajo, con participación de los de abajo activamente, es el caso boliviano, en 1952. Los bolivianos, ¿cierto? Pero acá no van a ser esencialmente las masas agrarias, como fueron en el caso mexicano, sino que en el caso boliviano, el actor fundamental va a ser un actor, comilla, tremendamente moderno y organizado en sindicatos que son los mineros del estaño, los grandes mineros, las grandes federaciones obreras de mineros en Bolivia van a ser los articuladores de la revolución popular boliviana de 1952. Pero esa revolución de 1952 también tiene un elemento de acompañamiento de una fuerza social que se va a incorporar, que van a ser los campesinos, que en ese momento, como bien dice Zavaleta, René Zavaleta Mercado, ¿cierto? Son vistos no como indígenas, sino como campesinos. Y los campesinos también van a tener estas fundamentaciones que son producto de la profunda cultura que ellos poseen frente a la vida. Entonces, van a mezclar cosas. Nuevamente, el 52 también va a ser una revolución de carácter muy, muy, muy sincrética, muy barroca, como lo hemos dicho, y va a ser también muy mixta y con mucha representación indígena. Hay unas frases de Zavaleta Mercado que a mí siempre me ha interesado resaltarla como esta unión, ¿no? Esta alianza o la manifestación de lo que son las revoluciones nacional populares, que es, por ejemplo, el hecho de que René Zavaleta decía que los obreros bolivianos, y esto lo podemos pensar en cualquier otro lugar de América, los obreros bolivianos tenían una característica. Vestían de overol, de la vestimenta propia de los obreros, no sé cómo le dirán en otros lugares, pero el overol obrero, el azul, que muchos obreros chilenos usaban durante la época de la industria, etcétera, el overol, pero eso no los hacía modernos. ¿Por qué? Porque Zavaleta decía que en su mentalidad, la mentalidad del sujeto obrero boliviano era campesina. Y posteriormente, al refinar, ¿cierto?, esa situación, era indígena. Entonces eran dos, el propio sujeto de la revolución en el 52 era un sujeto que era híbrido, que era mixto, que era, ¿cierto?, un sujeto que no se definía bien si era moderno o era premoderno. Y no con sentido, y lo estoy diciendo no con sentido peyorativo, sino con sentido de reconocimiento a esta contradicción existencial que los latinoamericanos, todos y todas, hemos tenido a lo largo de nuestra historia. No es una cosa
peyorativa, todo lo contrario, es el reconocimiento de un hecho. En el caso mexicano, esta contradicción entre lo moderno y lo premoderno, representado en esta idea que está expresada, por ejemplo, en el plan de Ayala, de Zapata, de volver hacia las comunidades, hacia una vuelta. Hoy día podríamos volver inclusive sobre la Revolución Mexicana en ese aspecto de cómo hoy día se recupera una idea muy fuerte, que es la idea de la comunidad, que está presente, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Está presente en lo que es el neozapatismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de 1994 en adelante. Es decir, el espacio comunitario, la comunidad como el lugar donde se constituye y se desarrolla el poder de estos grupos, de este sujeto, de estos individuos, de estas comunidades. Es el territorio. ¿Ah? Hoy día que se ha vuelto a esta idea del territorio, de la comuna, del espacio local, etcétera, está muy bien desarrollado o pensado, mejor dicho, o planteado en la Revolución Mexicana. Pero ese sector de ese grupo del zapatismo inicial, ¿cierto? Es el que va a perder. Por esta razón, va a perder porque Zapata no cree en el poder central, pues. No tiene una concepción de la idea de construir poder desde arriba, sino que el poder para Zapata y los suyos se construye desde abajo. Es decir, ese es el zapatismo actual, el neozapatismo. Construimos poder desde abajo, dicen los zapatistas, y desde la izquierda. Es decir, y no tenemos, y esta es la gran discusión teórica actual, no hemos dado un salto, pero no importa. Desde 1994, cuando surge el levantamiento zapatista en Chiapas, ¿cierto? El 1 de enero de ese año, y se plantea toda la revolución teórica, política, de cómo debe plantearse la lucha popular en nuestra América a partir de esa experiencia y de la experiencia que los zapatistas van a desarrollar conjuntamente, ¿cierto?, a lo largo de este tiempo, es la idea fundamental de que el poder no se asalta. El poder no se asalta. ¿Ah? No hay que construir, a diferencia de lo que planteaba la izquierda tradicional desde la 1917, o si ustedes quieren, desde el mismo momento de la revolución burguesa de 1789, la revolución burguesa de 1789 tuvo una claridad. Para poder triunfar, para poder lograr imponer y desarrollar nuestro proyecto político de futuro, nuestro proyecto de sociedad, tenemos que conquistar el Estado. Y la burguesía, ¿cierto?, se tomó el Estado. Se tomó el Estado. Se lo tomó en Inglaterra con Cromwell, se lo tomó se lo tomó y lo fundó en Estados Unidos con Washington y los padres fundadores, se lo toma, ¿cierto?, en Francia, y todo el proceso que se da lugar al gobierno de la burguesía. Y también Lenin y los revolucionarios bolcheviques en Rusia de 1917 tenían la misma concepción. La revolución se hace tomándose el poder, el asalto al Palacio de Invierno. Y desde ahí se construye un nuevo Estado y se destruye el anterior, aprovechando todos los elementos que ese Estado tenía. Pero se construye otro. No hay ninguna revolución que no haya construido Estado. No hay ningún
grupo revolucionario en el mundo que se haya constituido que no se tome el Estado. Todos, A, B, C, D, cualquiera, de cualquier color, se toman el Estado para construir un nuevo Estado o para poner en marcha un proceso revolucionario. El caso de Zapata, como he dicho, es un caso que muestra que Zapata y su revolución agraria y su planteo no es una concepción moderna de la política. Y los zapatistas, ¿cierto? Como decíamos, que generó toda una discusión a partir de... También tienen el mismo planteamiento. Los zapatistas, cuando me refiero a los zapatistas, estoy pensando también en los comandantes, ¿cierto? Que son indígenas, como el subcomandante, que es Marco, y como todos la playa de el conjunto de hombres y mujeres que han apoyado a los zapatistas que provienen desde la intelectualidad política mexicana de los últimos años. Entonces, la mejor expresión de esa manifestación es el caso de John Holloway, un teórico marxista avecindado en la Universidad de Puebla, en México, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la cual, cierto, él ha escrito un libro que es tremendamente significativo y es importante de ser conocido, porque se llama Cómo transformar el mundo sin tomar el poder. Cómo transformar el mundo sin tomar el poder. Y que es un análisis brillante de las aportaciones que hace el mundo zapatista a esa lucha. Ese libro fue contestado por numerosos otros marxistas que tienen la concepción de que si no se toma el poder, no se asalta el poder, si no se conquista el Estado burgués, capitalista y se destruye, no hay posibilidad de triunfo. La teoría plantea aquello, la historia también lo ha demostrado de una u otra manera, que sin asalto al poder, sin conquista del Estado, no hay avance revolucionario. Pero eso no quiere decir que la Revolución Mexicana, por el hecho de que Zapata y Villa no se tomaran el poder o no ocuparan, ¿cierto?, la silla del águila, la silla del poder. La silla del águila es una excelente, y se los recomiendo, una excelente novela de Carlos Fuentes sobre cómo es ocupar el poder en México. Es un libro maravilloso también, que lo recomiendo en la línea de las novelas, de lo que son la novela histórica ficción en América Latina. Pero el tema que quiero ver también, porque esto es importante, porque esta no toma del poder también es un problema que tiene con la revolución de 1952 en Bolivia. Pero si ustedes quieren agregarle otro condimento y hacerlo más sabroso, si ustedes quieren esta discusión o estos planteamientos sobre las revoluciones nacional populares, tiene que ver también como, por ejemplo, en el caso argentino, se da la revolución peronista de 1947, que no es una revolución necesariamente insurrecta, armada como la Revolución Mexicana, con un proceso interno de guerra civil, etc. Es la 1947 a través de las urnas, ese vilipendiado, diría yo, vilipendiado sistema de que tienen los occidentales de votar, de meter un votito en una urna y producir acontecimientos
radicales, como fue la elección, el ganar, ¿cierto? Nuestro amigo Juan Domingo Perón en Argentina y desarrollar, ¿cierto? Todo lo que es hasta el día de hoy, lo que es el peronismo y la forma como el peronismo ha moldeado, ha dado fisonomía política a la Argentina. Tal vez el único caso más corto en ese aspecto fue el caso de Getúlio Vargas en Brasil, que también, ¿cierto?, gana elecciones, pero termina en el suicidio de Vargas. Y poniendo, yo diría que ahí se pone fin al proceso nacional popular o al varguismo, como se le denominó en algún momento al caso brasileño. Y da inicio a otro proceso que donde no dejó, esto es lo importante, y voy a hacerlo así, esto es lo importante, no deja una herencia política Vargas. Mientras que la Revolución Mexicana, a pesar del quiebre o digamos, de la derrota de los sector popular agrario, hay un triunfo. Hay un triunfo que permite la creación de una forma de hacer política, la creación de una forma de constituir Estado, de una forma de dirimir los conflictos que de una u otra manera se ha vuelto presente en lo que podría ser el gobierno de López Obrador y como el del gobierno de la Claudia Sheinbaum hoy día. ¿Ah? Porque ya vamos a ver por qué. Y en el hecho de que el peronismo sigue presente. Está presente hoy día, a pesar de que hay otros líderes como que hoy día disputan el peronismo justicialista entre los kirchneristas y Perón o los peronistas, pero hay influencias recíprocas y que se van manifestando y que van haciendo una heterogénea situación en Argentina. No hubo en el caso tampoco de la revolución de 1952 en Bolivia una herencia. El Movimiento Nacional Revolucionario, el MNR, no logra, ¿cierto?, tampoco constituirse en un agente permanente. Hoy día Bolivia, como sabemos, atraviesa por una situación nueva que no hunde. La revolución del Evo no puede ser calificada de ninguna manera como una revolución nacional popular, pero sí es una revolución tiene un carácter distinto que ya lo vamos a revisar en su momento. Pero volviendo a la Revolución Mexicana, vayan tomando nota de estos datos que les voy diciendo, porque de una u otra manera eso va ordenando también lo que va a venir. Lo que va a venir van a ser rupturas con esa forma de revolución nacional popular, pero a pesar de las rupturas que se hacen a nombre de un marxismo, contienen las revoluciones sociales que van a abrirse en 1959, 79, 70 en Chile y otros lugares, van a tener mucho de eso también, nacional popular. Bueno, ¿por qué digo que la revolución agraria es derrotada en cuanto que o mejor dicho, queda en ese vacío y que implica por cierto, una derrota? Porque el tema pasa a partir de 1917, a partir de Madero. Fíjense que Madero era un terrateniente, no era un señor burgués de nada, era un terrateniente que se opone a nuestro amigo Porfirio Díaz, porque Porfirio ya llevaba 30 años en el gobierno, y Madero, Francisco Madero, plantea un elemento central.
él plantea de que el proceso de modernización llevado a cabo por nuestro amigo Díaz y sus clientes y sus lacayos, no era del todo negativo para México, pero sí tenía elementos que a Madero y a otros grupos no les gustaba, que era tremendamente autoritario, porque era una dictadura, y no dejaba avanzar o no dejaba instalar los elementos de la democracia burguesa liberal representativa en México. Y por lo tanto lo que él buscaba era hacer una reforma política institucional, que permitiera que las elecciones llevaran a cabo de manera limpia, transparente y honestas. Donde diríamos, Madero es un adelantado, por decirlo en ese momento, aunque en América Latina en ese instante se estaban dando procesos de esa naturaleza, en que se reclamaba la instalación de la democracia liberal representativa, donde pudieran participar activamente distintos grupos sociales, económicos, políticos de la sociedad mexicana sin restricciones, y que todos pudieran competir para poder elegir al gobernante. Y por lo tanto exigía que no se diera en su plan también planteó el plan de Madero, ¿cierto?, de que no existiera la reelección, que no fuera a la reelección nuevamente Díaz, y que las elecciones fueran limpias, fueran transparentes, honestas, sin cohechos, sin acarreo, sin burlar las distintas formas de intervenir el proceso electoral. Y en ese momento, ¿cierto?, se opone, se levanta, en octubre del 10 se levanta, pero no pasa nada, y finalmente es detenido y encarcelado, etc. Y se hacen elecciones, y en esas elecciones vuelve a ganar Díaz. Ese hecho lleva al levantamiento armado, insurreccional de los sectores urbanos de México. Y se levantan los sectores medios, liberales, se levantan también los sectores obreros, socialistas, y sobre todo lo que conducían los hermanos Flores Magón, que también son sectores importantes porque le ponen la cuota anarquista al movimiento. Entonces aparecen los anarquistas mexicanos, los socialistas temprano, incluso yo diría que un grupo de sectores más identificados con el comunismo propiamente tal, aunque no existía el Partido Comunista en ese momento así de claro, pero estaban dentro de esa línea de marxistas revolucionarios. Y se provoca entonces una alianza efectiva, directa, entre los liberales y democratizadores, como los sectores obreros urbanos, anarquistas, socialistas, en defensa de Madero, para poder producir, ¿cierto?, la derrota de Díaz. Se produce aquello, especialmente cuando se levantan los ejércitos campesinos. Se levanta Zapata, se levanta otros generales del norte, Villa, etc. Se levantan varios y se produce se inicia la revolución el 20 de noviembre de 1910. Y se inicia, talla la revolución. Y como todas las revoluciones, terminan confrontaciones civiles, etcétera, muerte para allá, muerte para acá. Francisco y Madero es como el principal. Finalmente también es muerto. Aparece ahí un pequeño dictador que lo movilizan los intereses norteamericanos y los intereses
del petróleo, que es Huerta, y se inicia toda una confrontación en ese sentido. El elemento fundamental del planteo de Madero y todos los institucionalistas era, ¿cierto?, que la elección, es decir, el acto democrático, aquello que tanto disgusta a tantos y que les molesta a muchos, el acto de votar fuera limpio, en primer lugar. Y que no existiera reelección. Esos eran los dos elementos del plan de Madero. Ese era lo fundamental, lo básico, pero que era, desde el punto de vista de la instalación, era un hecho revolucionario, políticamente revolucionario. Bueno, en la Constitución de 1917 se logra entonces hacer posible aquello. Se establece la no reelección y elecciones transparentes. Como digo, no voy a entrar en todos los recovecos del proceso que va del 17 al 30, porque son de muchos recovecos, muchos meandros que nos llevarían por distintas, pero quiero situarlo ahí, pero queda en esta idea de la reelección y de la no reelección y sufragio efectivo. Pero también hay otro dato. Hay una alianza, y esta es la alianza que quiero llamar la atención, que es tremendamente significativa. Los sectores populares, obreros, urbanos, proletarios, etcétera, van a hacer una alianza con los sectores medios, urbanos, letrados, liberales e incluso socialistas de México. En esa alianza de sectores medios, funcionarios públicos, militares y obreros, está la base social electoral de el futuro partido de la revolución institucionalizada PRI, que primero se va a llamar Partido de la Revolución Nacional y después va a variar, va a cambiar su nombre por el Partido de la Revolución Institucionalizada, cuya base social fundamental va a estar dada por los sectores medios, y en todas sus manifestaciones, sus estratos, etcétera, más todos los sectores populares urbanos proletarios, ya sea de orientación socialista, anarquista, que van a ir renunciando a eso y se van a ir haciendo parte de ese partido, como también de las masas más pobres que van a ser la base clientelar también del partido PRI. Pero a esos sectores le faltaba los sectores campesinos, los cuales, bajo la promesa de que se va a hacer reforma agraria, cosa que se hace, se integran también al partido PRI y van a formar la gran base social de sostener desde abajo y a través del voto a toda la organización político-partidista que se va a inaugurar a partir de 1930. Pero a ese componente le faltaba un elemento fundamental. Tenemos los sectores populares pobres, por llamarlo de alguna forma, tenemos los sectores populares proletarios, tenemos los sectores populares de clases medias bajas y tenemos las clases medias y clases medias bajas, medias. Pero a ese sector le faltaba un otro grupo que va a ser fundamental, que es la burguesía nacional interesada
en desarrollar un modelo de modernización industrial. Y ese modelo de desarrollo industrial lo va a representar también el nacionalismo económico, antiimperialista, antioligárquico de el PRI y especialmente del gobierno de Lázaro, del gobierno de Lázaro Cárdenas. Gobierno antioligárquico, pero antioligárquico fundamentalmente, antiterrateniente, un gobierno laico que va a buscar la separación de la iglesia y del Estado, que se logra, y eso provoca, ¿cierto?, la guerra de los cristeros, que es el levantamiento de grupos de campesinos movidos por los curas, ¿cierto?, por los párrocos, a nombre de Cristo Rey vive, ¿cierto?, se levantan contra el gobierno central. Y se producen los acuerdos en que la iglesia recupera determinadas tierras, que eran grandes terratenientes, por cierto, como han sido siempre, y con la exclusión de que ellos participen en cualquier actividad política en México. Que vino a cambiar esto, imagínense usted que pasaron 70 años en que la Iglesia Católica no tenía ninguna figuración en el proceso de cambio político, y lo viene a instaurar, ¿cierto?, Vicente Fox en el año 2000, cuando asume la presidencia y va a rendirle honores a la Guadalupe. Bueno, restauración conservadora, el PAN, Partido de Acción Nacional. En ese sentido, entonces, se produce el gran acuerdo, y este es un elemento fundamental, el gran acuerdo de el éxito de la Revolución Mexicana en tanto transformación política del régimen en un régimen político autoritario electoral que comienza su desarrollo a partir de 1930 en adelante, pero fundamentalmente después de la segunda administración posterior a Cárdenas, 38 en adelante, es el hecho de que la burguesía nacional está en alianza con los sectores obreros están en alianza con la burguesía. Es como decirlo, para que ustedes me entiendan, los chilensis, es como el acuerdo del Frente Popular. El Frente Popular es el acuerdo que se da entre sectores de la pequeña burguesía interesada en la industrialización, más sectores obreros interesados en el desarrollo industrial, bla, 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 bla. Pero la única diferencia es que acá el Frente Popular no acepta la realización de la reforma agraria y deja a los campesinos fuera de este proceso de modernización. Acá en México son integrados, pero integrados porque es parte de la solución de la revolución, pero al mismo tiempo quedan subditados a este estado de carácter clientelar, corporativo, etcétera, que se organiza en México a partir del PRI en adelante. Y el otro elemento que tiene tremendamente significación en el caso mexicano es la nacionalización del petróleo. Es la primera vez, como yo lo he dicho en otras oportunidades, creo, en este mismo canal, digamos, en esta misma radio, Cárdenas, cuando hace la nacionalización del petróleo en México, es la primera vez en la historia de los países sometidos al sistema mundo económico mundial capitalista, en que un país decide por sí nacionalizar sus riquezas básicas y ponerla al servicio de su propio desarrollo. México logra tener el control del petróleo
que es una riqueza que le permite generar ingentes recursos para sostener un proceso de industrialización que va a ser uno de los principales procesos de industrialización en América Latina. En América Latina hay existieron tres grandes países industriales con los cuales avanzan en un proceso de modernidad muy, muy significativa, que es el caso de Argentina, por un lado, y Brasil por el otro, y el tercero por su economía, por su peso de su economía, y el tercero es México. Después vienen procesos de industrialización más básicos o menores, como el caso del chileno, que fue uno de los también precursores del proceso de sustitución de importaciones. El dato fundamental que hoy día andaba dando vuelta por ahí en algunos debates donde la ignorancia prima por sobre la sabiduría de lo que significa aquello, ¿cierto? Es justamente que para poder llevar a cabo un proceso de sustitución de importaciones en la actualidad, como en esa época, es necesario contar con una burguesía industrial interesada en aquello. Hoy día, en América Latina, lo que menos tenemos es una burguesía industrial interesada en invertir en procesos industriales. Eso está totalmente comprobado y se puede que hoy día que los interesados tal vez en un proceso de esa naturaleza son pequeños y medianos microempresarios, de emprendedores que carecen de capital para hacer inversiones de esa naturaleza y que tendría también que producirse cambios muy significativos en el Estado. Ese es el gran tema para ir finalizando la clase de hoy día. Así como las revoluciones de independencia producen un Estado, que es el Estado liberal oligárquico, las revoluciones nacional populares van a producir un Estado. Y ese Estado va a ser lo que se conoce como el Estado populista. Ese concepto yo no lo quiero usar porque me parece equívoco, porque vamos a explicarlo en la próxima clase porque no da cuenta bien de eso. Es un Estado capitalista desarrollista, o como el mismo Francisco Beaufort, un sociólogo brasileño, para referirse al Estado que construye o que emerge después de las vicisitudes de Tulio Vargas, él denomina Estado de compromiso. Y que ese concepto de Estado de compromiso se lo apropian también y lo hacen suyo dos sociólogos chilenos, especialmente Tomás Mulián y Manuel Antonio Garretón, para referirse al Estado chileno del 38 en adelante. Y ese mismo concepto de Estado de compromiso de clase, porque son compromisos de clase, es el Estado, digamos, social que surge de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no hay una clase política que se hace del poder entre el 30 en adelante, sino que es un conglomerado, es un bloque que representa a las clases populares, a los sectores populares pobres, a la clase trabajadora, a la clase media, funcionarios, etcétera, 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 y a la burguesía industrial. Ese es un bloque dominante. Ese es el bloque histórico que asume la conducción de este Estado, que es un Estado capitalista de compromiso, para desarrollar un nuevo proceso de modernización, ya no basada en la oligarquía, sino basada en este proceso que es, ¿cierto?, el proceso de industrialización capitalista.
Es decir, queríamos llegar a la modernidad a través de la industrialización, siguiendo el patrón tradicional o siguiendo el patrón histórico que habían seguido los países capitalistas centrales. Esa es la principal realización de la Revolución Nacional Popular, tanto en México como en Bolivia, como en Brasil, como en Argentina y en otros países con menores grados de éxito, pero son fundamentalmente acuerdos políticos, sociales, en que se establece lo que se denomina un pacto de dominación. Y este pacto de dominación está compuesto con esos tres grupos. En Chile, ese pacto de dominación no tiene la misma, no tiene el mismo sostén. También en Brasil no lo tiene, tampoco lo tiene en Argentina y tampoco lo tiene en el caso boliviano. Pero sí lo tuvo hasta los años 70, 80, diría yo, en México. Hasta el momento que llega el proceso de neoliberalización, fundamentalmente con Carlos Salinas de Gortari, uno de los últimos presidentes del PRI. También de la Madrid, están ahí, pero ellos son los que van a hacer el cambio de la matriz revolucionaria hacia la matriz neoliberal. Y ahí se pone fin a esa experiencia que había comenzado en 1910, que es yo dije hoy día que esta era la segunda revolución no proletaria en América Latina. Ustedes se estarán preguntando cuál era la primera. Bueno, la primera ya lo dijimos hace algunas clases atrás, que fue la revolución de los subordinados, de los esclavos, de los negros haitianos. Esta fue una revolución hecha desde abajo por las masas campesinas, por las masas obreras, por las masas de las clases medias, también por los sectores burgueses, industriales o liberales descontentos con la modernización oligárquica. Esa es la revolución popular, nacional popular. Y a nombre de la nación, piensen ustedes que culturalmente la revolución mexicana pone a México y su cultura en el centro de todas las actividades, tanto pictóricas. Emerge la figura de Diego Rivera, surge la figura de se me fue, surgen todo lo que es el cine mexicano. El cine mexicano, Rivera, a pesar que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiro, son Tamayo y todos son pintores ligados al muralismo al muralismo, pero también ligados a lo que es la izquierda mexicana. Ellos tenían una gran aceptación y un gran compromiso con el proceso político que se veía en México. Tenían, bueno, la UNAM es también la Universidad Nacional Autónoma de México y sus distintas facultades tiene también la impronta de ese nacionalismo revolucionario. La Frida Kahlo era la que se me ha ido el nombre. El cine mexicano, Cantinflas. Es todo está hecho a nombre. Cuando ustedes vean las películas mexicanas van a decir, esta fue una realización de los trabajadores mexicanos, agrupados en el sindicato. El sindicato de trabajadores es la base, como les decía, base social y electoral del PRI. Como yo le dije en la clase pasada, los mexicanos prohibieron y establecieron la prohibición efectiva de que el presidente de la República no podía reelegirse. No reelección, era no reelección, ni para los alcaldes,
ni los gobernadores, ni los diputados estaduales, ni los diputados y representantes federales, ni del presidente. Es decir, toda la estructura de representación no se podía reelegir hasta el año 2000, 2000 y tanto, porque después vinieron transformaciones en ese punto. Pero la idea de Francisco Madero de establecer la no reelección se cumplió. Pero la genialidad de los mexicanos estuvo en no producir un sistema de partidos competitivo, sino un sistema de partido hegemónico que tampoco alcanzó a ser el sistema de partido único como en otros lugares, sino que un partido hegemónico que tenía una serie de satélites de partidos chiquitos, como le llaman los mexicanos, que hacían las veces de competición frente a este monstruo grandote, a este leviatán, a este príncipe, como lo llama la doctora Enrina Roch, a este Estado, el nuevo príncipe, el príncipe estatal. Y ese es el Estado mexicano, que dirige todo. El presidente es el gran elector. El presidente, si bien cierto, no se podía elegir, pero sí tenía la facultad a través del dedo, la dedocracia, de designar quién iba a ser su sucesor. Y así todos los presidentes iban nombrando al sucesor. Zedillo fue el último que nombró al que fue derrotado por Vicente Fox. Ese es, pero ¿qué es lo que permitió? Permitió que un partido, el partido hegemónico, el partido de la revolución institucionalizada, fuera el que dirigiera los destinos de México por 70 años. No se reelegían los mismos hombres y mujeres, pero sí el partido se mantenía en el poder. Y para esos efectos hacían todo lo que estaba en sus manos para birlar todo tipo de posibilidad de competencia. Los mexicanos no solamente crearon ese sistema de partido hegemónico que sucesivamente durante 70 años se mantuvo, sino que también desarrollaron las mejores técnicas para hacer que las elecciones nunca fueran transparentes ni honestas. Tampoco había competencia. Muchas veces el PRI se presentó solo, sin nadie que compitiera con ellos en las elecciones. Porque hasta que nos surge el Partido de Acción Nacional allá por el 39, 40 del siglo pasado, ¿cierto? Y se funda el partido para poder competir en alguna... Participaban sabiendo que siempre iban a perder. Sabían perfectamente que iban a ser derrotados. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria del partido se imponía y lograba, ¿cierto?, dejar afuera a todos los competidores. Solamente uno que otro por ahí podía existir para dar la apariencia de una democracia electoral. Pero era un régimen autoritario electoral que afianzaba su legitimidad en procesos electorales, pero no necesariamente eran transparentes. Por eso, ¿cierto? Y hace mucho tiempo, algunos años atrás, el escritor peruano recientemente fallecido, premio Nobel de Literatura, odiado por muchos por su posición política, ideológica y como también su posición epistemológica frente a la sociedad latinoamericana, Mario Vargas Llosa definió en su momento al régimen priista como una dictadura perfecta. Y en México no había libertad de expresión, no había libertad de opinión, había censura, había, bueno,
sabemos, había represión, era un estado muchas veces que se comportaba como un estado policíaco. Este estado surgió de esa revolución, fue la que era responsable, ¿cierto?, de la matanza de Tlatelolco en 1968, de cientos de estudiantes, etcétera, y así de tantas otras matanzas que se dieron durante el periodo priista. Es parte de esta historia de una revolución que tuvo una parte triunfante y que tiene una parte triunfante moderna, si ustedes quieren, y una parte premoderna que a la larga no dio el resultado, no logró, ¿cierto?, imponerse frente a lo otro, fundamentalmente porque su líder, su principal líder, era Emiliano Zapata, no quiso tomar el poder. Es decir, la lección que nos deja la Revolución Mexicana, que si no nos tomamos el poder, no destruimos la estructura del poder que ha estado, ¿cierto?, ha mantenido bajo la dominación a la sociedad, y solamente hacemos recambio de esas dominaciones y a la larga se termina conviviendo con las dominaciones antiguas, con las dominaciones, la forma de dominación nueva, los de abajo, los subordinados, nunca logran modificar su condición. Y eso fue la Revolución Nacional Popular Mexicana. Algo semejante es la Revolución Boliviana, que vamos a dedicar la próxima clase a la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Perdón, a la Revolución Boliviana. ¿Por qué me interesa? ¿Por qué me interesa revisar la Revolución? Porque va a ser la forma como voy a introducirme a otro momento revolucionario que se inicia en 1959 en América Latina, que ya no son revoluciones nacional populares, sino que ya tienen una concepción de que la lucha por el poder es fundamental y que no basta con derrotar y derrocar al gobierno reinante o al gobierno que está presente, que sea dictadura o no, como es la Revolución Cubana de 1950. Creo que la Revolución de 1952 tiene elementos que nos permitirían entender el momento de la revolución social, la revolución socialista. Las revoluciones socialistas emergen como consecuencia del fracaso de las revoluciones nacional populares. Las revoluciones nacional populares son triunfantes, pero fracasan en cuanto a producir, si ustedes quieren, la liberación, el término de los procesos de explotación, el término de las dependencias, el término de las formas de dominación imperialista, etcétera, 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 sobre América Latina. En ese sentido son fracasos. Por eso, la primera parte de la clase del próximo martes, el martes ya, si no me equivoco, 1 de julio o 2 de julio, una cosa así, vamos a estar revisando aquello. Así que hasta el próximo martes y gracias por la atención prestada. Gracias a usted, compañero, por esa maravillosa clase que nos dio hoy día respecto a lo que fue la Revolución Social Popular Mexicana. Hay muchas cosas en las cuales uno había leído, había, qué sé yo, investigado, pero no tan a fondo como lo planteó usted, compañero. Así que 1.000.000 de gracias por informarnos y por hacernos ver la historia desde otro punto de vista. Bien, pues, compañero. Le agradezco a usted, a Radio Marga Marga, como siempre, que sigamos en este proceso para ir avanzando allá, para llegar a tiempos más actuales. Así que nos vemos el próximo martes y de ahí saltamos al miércoles. Y saltamos al miércoles, los vamos a repetir. Bueno, digamos, ¿por qué los vamos a repetir el miércoles? Ya, pues digámoslo, dígalo usted mismo. Bueno, queremos hacerle también con José de Radio Marga Marga, esta voz de los territorios,
y de la comunidad de Villa Marina, que vamos el próximo miércoles vamos a hacer un programa especial sobre el conflicto del Medio Oriente, especialmente centrado en la figura de uno de los protagonistas de este conflicto, que es Irán. ¿Quién es Irán? ¿Usted sabe a quién representa Irán en la historia política, social e ideológica y religiosa de los últimos 50 años en el mundo? Eso es lo que vamos a tratar. Eso es lo que vamos a analizar. Vamos. Irán, ese gran desconocido, diría yo, de la historia. El primer miércoles de julio, sí, a las 21 horas, estamos entonces con un programa especial en el cual vamos a tratar el tema que recién acaba de decir el compañero Juan Carlos. Nos vemos, Juan Carlos, hasta la próxima semana. Compañero, que esté muy bien. Saludos. Igualmente, ya tu nombre, chao, chao. Chao, chao.